Hola, hola, bienvenidos a la parte 2 del tercer episodio con Milagro Mena como invitada. Cerramos una primera parte muy emocionante con muchos temas, con una frase espectacular, amar lo que se hace, y ahora vamos a tocar algunos temas sobre liderazgo, trabajo en equipo y demás, así que los dejo con esa segunda parte, que la disfruten. Continuando un poco con las preguntas, un poco hablando del tema de la parte de liderazgo y tu rol como entrenadora. Contame cómo ha influido toda esa experiencia que ya nos contaste en los Juegos Olímpicos y en la élite, ¿verdad?, del deporte, en tu forma de liderar y guiar a otros, tanto dentro o fuera del deporte, ¿verdad? Bueno, Will, realmente es un punto en el que, el haber aprendido tanto de todo este tipo de experiencia, el tener ya, digamos, la cantidad de años que puedo tener en el ciclismo, realmente le da a uno una perspectiva muy diferente. Y en ese punto de liderazgo es saber dirigir a las personas por una línea correcta, por una línea muy ordenada y saber desde muy internamente uno cuáles son los pasos a seguir. Digamos, los resultados no se obtienen de un día para otro, no hay resultados milagrosos realmente. Cada una de las cosas hay que trabajarlas y hay que mantenerse sobre esa línea, ¿verdad? Entonces es saber guiarlos a cada uno de ellos sobre una forma correcta y darles a entender eso, que desde el ejemplo de uno, desde el trabajo que ha realizado uno, cómo hay que hacer cada uno de esos trabajos, cómo hay que hacer cada uno de esos procesos y que las cosas realmente no son tan sencillas a como muchas veces las venden otras personas. Que realmente se debe mantener una línea y un proceso. Me ha pasado con diferentes chicos que he hablado y me dicen, sí, Mila, ya a través de los años uno va entendiendo que las cosas no se pueden obtener en cuestión de 3 meses. No puedo llegar y pretender en 3 meses del tal vez no estar entrenando nada o estar entrenando nada más los fines de semana a querer obtener un resultado de un podio, un resultado de un excelente puesto, un top 10 inclusive en un grupo muy selecto. Entonces son cosas que uno se las transmite a ellos con un conocimiento de causa y con una experiencia previa muy buena, por decirlo así. Sí, creo que es como todo en la vida, ¿verdad? No todo llega de la noche a la mañana, no todo es suerte. Como hemos conversado a través del podcast, creo que va de la mano con el trabajo, ¿verdad? Del trabajo se obtienen resultados, ¿verdad? Correcto. No es un milagro, básicamente el llegar a unos Juegos Olímpicos, como en tu caso, o como acabas de decir, en el caso de deportistas con los que entrenas, de llegar a un podio, ¿verdad? No es simplemente porque fue una suerte, hay un trabajo previo y hay un sacrificio que al final en la vida y en el deporte es exactamente el mismo. Correcto, correcto, así es. Y bueno, a veces es un poco más difícil explicarles eso a uno, hacérselos entender, pero para otros es muchísimo más sencillo el que aprendan a saber que todo es ese proceso, ¿verdad? Que realmente hay que sacrificarse, hay que ser muy constante. El ciclismo es un deporte que te exige mucho la constancia, es un deporte que te castiga mucho el haberte bajado una semana de la bicicleta. Entonces, hay que ser muy constante en eso y yo siempre se lo recalco demasiado. Muy bien. Mira, más allá del entrenamiento físico, que por supuesto que es clave, lo acabas de decir, ¿verdad? Bajarse de la bici una semana, unos días, ya se afecta tu rendimiento. Pero más allá de esa parte física, ¿cómo buscas inspirar a esos atletas a los que entrenas para que desarrollen varios aspectos, creo que importantes, como la confianza, la resiliencia e incluso el liderazgo, ¿verdad? En su vida diaria, no solamente en el deporte? Sí, bueno, en esa parte de ahí te puedo decir que es mucho de estar en constante comunicación con ellos. Yo realmente, bueno, con mis atletas paso hablando semanalmente, con algunos tal vez más diariamente inclusive, pero todo va a depender del momento en el que esté atravesando cada uno. O sea, esto viene a ser en que sabemos que hay personas que hay momentos en que están pasando crisis, hay momentos en que pueden estar mejor y no requieren tal vez que uno esté tan encima de ellos y demás, o más bien en esos momentos hay que estar encima de ellos para que no pierdan ese control de lo que están realizando, pero es un trabajo, como te lo decía antes, la parte mental también es un trabajo constante que hay que estar reforzando en ellos todo ese tema de confianza, de que puedan estar seguros en lo que hacen y que cada vez puedan mejorar todos esos puntos a nivel de eventos, de entrenamiento, que si tal vez tuvieron una mala semana, que no estuvo bien, que no se sintieron bien, entonces poder reforzar y hacerles ver que también hay semanas en las que se puede estar bien, hay semanas en las que se puede estar mal. Evidentemente puede haber fallado algo del entrenamiento, puede estar sucediendo algo, pero después de un análisis, después de revisar distintas cosas, de hablar con ellos y demás, evaluar qué es lo que realmente está pasando. Si fue un tema de salud, si fue un tema de falta de descanso,
si fue un tema de sobresaturación de trabajo, ¿verdad? O que simplemente se tuvo un problema familiar. O sea, hay muchos aspectos. En el deporte se ve perjudicado por muchos aspectos externos, entonces también hay que estar en ese punto de control, pero la confianza sobre ellos es uno de los puntos que yo siempre busco fortalecerles para que puedan saber y por sí mismos, ¿verdad? Ver que pueden ser capaces de muchísimo más. Muy bien. Pasemos a hablar un poquito, Mila, tema de mentalidad, que creo que lo has tocado ya en varios puntos, que es importante. El tema de resiliencia, que es un aspecto y una característica que a mí me gusta mucho destacar. Obviamente los deportistas son un ejemplo claro de resiliencia. Contame desde tu experiencia, ¿cuál ha sido ese mayor desafío o uno de los mayores desafíos? Porque yo sé que es difícil de escoger alguno o uno específico. ¿Cuál ha sido uno de los mayores desafíos que has enfrentado en tu carrera? Bueno, realmente, como lo decís, han sido varios. Tal vez no quisiera enfocarme como en uno solo como para no caer en uno solo, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Muy repetitivamente. El punto es que cada desafío que se me ha presentado a mí en la vida realmente me ha hecho ver distintas cosas y me ha enseñado mucho como sobre cómo tengo que enfrentarlos. Evidentemente, no siempre voy a salir fácil de ellos, ¿verdad? O sea, cada desafío está para hacerlo crecer a uno y hay momentos que definitivamente me han tirado abajo, o sea, me han golpeado muy, muy duro y claramente me han hecho caer, me han hecho sentirme muy, muy frustrada ante momentos importantes también de mi carrera deportiva. Entonces, saber cómo lidiar con ello, saber tomarse esos espacios, saber controlar muchos aspectos, saber tener también la ayuda necesaria para poder sobresalir de ellos, que en mi caso, bueno, Dios primeramente, siempre ante todo, y después mi familia. A partir de ahí, mi psicóloga deportiva, que bueno, a Laura le agradezco demasiado todo el apoyo que siempre me ha dado, pero definitivamente creo que es como saber tener esos espacios en uno mismo, el poder controlar todos esos puntos, el saber sentarse uno mismo y analizar los aspectos y decir, yo puedo contra esto, voy a trabajar fuerte, voy a buscar soluciones. em, Sé que puedo trabajarlo, sé que puedo rendir más, sé que puedo hacer más o sé que no soy culpable de tal situación, entonces es trabajarlo. Realmente siento que de los ciclistas nos hemos formado en un ámbito en el que siempre se nos ha dado muy duro. O sea, públicamente siempre se nos da muy duro, siempre se nos critica muchísimo y tenemos que salir avante de todas esas situaciones. Entonces, creo que no estamos para quedarnos estancados en un punto, estamos para saber sobresalir adelante, pero también tenemos que tener ese apoyo necesario. Creo que poder hacer este tipo de acciones solos es muy difícil y creo que ahí es donde se puede caer en situaciones que definitivamente... Y confiar en todo y confiar en uno mismo, al final de cuentas, porque si uno no confía en uno mismo, ahí es donde todo está mal. Muy bien. Tal vez para resumir, mucha confianza, por supuesto, lo acabas de decir. Creo que mucha resiliencia también. Y lo más importante, por supuesto, eh, trabajo en equipo. A tener un equipo alrededor que te haga, esto no es solo, no es un esfuerzo de una sola persona, es un esfuerzo de muchos. Y esa parte de psicología me parece fundamental. Creo que es un concepto que a nosotros lamentablemente lo tenemos un poco, como que le tenemos un poco de temor, ¿verdad? Creo yo, a nivel de cultura, el tema psicológico. Y yo creo que ustedes son un ejemplo de que la parte mental es crítica en el deporte y sin lugar a dudas es crítica en la vida, así que muy de acuerdo con los puntos que mencionas. Mila, y hablando de presión, porque hablaste mucho de esa presión, ¿verdad? Y volviendo al tema del tema psicológico y el tema mental, ¿cuál es ese tip que tal vez quisieras compartir? Vos puedes decir, me ayuda muchísimo a mí para manejar la presión, para manejar las expectativas que tienen sobre mí, que ya son altas, ¿verdad? Ya es una atleta olímpica con muchos años, ganadora de muchas competencias a nivel nacional e internacional, entonces las expectativas crecen todos los días. ¿Cómo manejas esa presión? ¿Cuál es ese tip si quisieras o pudieras compartir con otras personas que a vos te funciona? ¿Cuál de esos sería? Bueno, en eso cada persona es muy distinta.
En mi caso, aprendí hace varios años ya, de todos esos años que tengo, realmente el poder disfrutar del momento, de lo que estoy haciendo, enfocarme en eso, en que estoy haciendo lo que me apasiona y enfocarme en el día a día, en cada carrera, es lo que me ayuda a poder salir adelante con ese tipo de presión. Ya pasé en mis primeros años de carrera deportiva, a través de ir obteniendo distintos resultados, me empecé yo misma a presionar sobre, obviamente, lo que las personas esperaban de mí, pero también sobre lo que yo misma esperaba de mí. Y llegué a un punto de presionarme que prácticamente te puedo decir, hubo un año que prácticamente no gané nada. O sea, pues me mantenía en el podio, pero no era ese primer lugar el que Mila quería. Y fue muy frustrante para mi persona, más que estaba tal vez en esos primeros años. Y a partir de ahí aprendí a que tengo que disfrutarlo, no puedo enfocarme solo en un resultado. Y a partir de esa competencia en que yo dije, no, no voy a salir a buscar un resultado, voy a salir a buscar el disfrute mío sobre la bicicleta, sobre lo que me apasiona, a partir de ahí ese primer lugar volvió a llegar, evidentemente. Hay carreras en las que sí se da, hay carreras en las que no. Las rivales siempre son muy fuertes y es algo de lo cual siempre respeto muchísimo, pero a partir de ese momento que yo dije voy a disfrutar, ahí todo cambió. Entonces, realmente el que disfruten de lo que hacen, el que no se enfoquen solamente en un resultado, obviamente, tenemos que ser objetivos sobre lo que queremos, pero que ese objetivo no sea lo número uno, sino que sea disfrutar para buscar ese objetivo. Muy bien. Tenía una pregunta que creo que me la respondiste con esto y la pregunta igual te la voy a hacer para ver si me confirmas o hay algo más. ¿Cómo te mantienes motivada? A ver, la motivación es muy fluctuante. La motivación va y viene. Y ya a través de los años, de tantos años de realizar una carrera deportiva, que a ver, en mí pueden ser muchos años, pero hay corredores que pueden tener el doble de una carrera deportiva como la mía. Pero bueno, ya a través de 17 años ya hay momentos en que se hace muy monótono, en el que se hace muy diario todo lo que tenés que hacer y que más bien llega a ser como un poco cansado en algunas ocasiones. Entonces a veces no hay motivación. Y es difícil, a este punto ya es difícil muchas veces mantener una motivación. Obviamente hay objetivos que te ayudan a subir esa motivación, a decir, ok, tengo este objetivo, voy a plantearme para eso, y en ese punto es algo que a mí me ayuda mucho. Más sin embargo, aquí lo que lo hace a uno más constante, trabajar aún más, es esa disciplina que uno tiene. Que aún así la disciplina puede caer, pero tal vez es lo que lo hace a uno todavía buscar ese punto de más, ese punto de que quiero. Y aún así entonces ya mezclamos un poco lo que es esa disciplina con una motivación de algo, entonces lo podemos hacer un poco más grande. Pero sí, realmente la motivación ya yo lo he notado a través de los años que es muy fluctuante. La motivación va y viene y cualquier cosa te lo puede bajar, pero cualquier cosa también te la puede poner ahí. O sea, en mi caso ha sido desde ese punto. Hay eventos, hay situaciones que me han hecho tener una motivación a tope y no me hacen bajarme de la bicicleta por nada del mundo, pero hay situaciones también que me hacen bajarme y que me hace ser muy inconstante, que hace que me cueste ciertos momentos. Entonces de ahí es como aprender a ir jugando con todo eso y conocerse a uno mismo. Al final de cuentas creo que en estos puntos ya es ese conocimiento propio el que lo hace a uno salir adelante con todo eso y poder llevar más allá una carrera deportiva. Muy bien. Bueno, sí me sorprendiste entonces un poco con una pregunta muy interesante. Y escuchar eso también es importante obviamente para las personas que están acá con nosotros acompañándonos, porque no siempre tenemos que tener un tope de motivación, ¿verdad? Yo creo que esa parte, lo que acabas de decir, la disciplina hace que en esos picos bajos de motivación salga el extra, digámoslo así, para poder continuar y para poder hacer las cosas bien. Muy Correcto. bien. A veces realmente no hay motivación para levantarse, pero hay disciplina para llegar y decir, vamos adelante un día más y hay que sacar la tarea. Y eso es lo que paga al final del día, eso es lo que logra es tener o hacer la diferencia entre el éxito o el no, ¿verdad? Muy bien, Mila, ya vamos cerrando un poquito las preguntas y el podcast. Tal vez para ir cerrando un poco, me gustaría escuchar muchos más mensajes de tu lado. Me, ¿Qué mensaje le darías a las mujeres, especialmente vos como una atleta élite destacada ya, que creen que ya es tarde, ¿verdad? Tarde para alcanzar sus metas
de cualquier tipo, no solo en el deporte? A ver, nunca es tarde y realmente creo que cada una de nosotras está hecha para poder cumplir esos sueños que se plantea. Si el sueño llega a nuestra mente, es porque podemos cumplirlo, podemos buscarlo. Va a costar, sí, va a costar, pero podemos trabajarlo y realmente como mujeres creo que tenemos como ese punto extra, ese ingrediente extra de fortaleza, de querer más, de querer vencer muchas veces esos paradigmas de que no se puede, porque sos mujer no podés o porque sos mujer no lo vas a poder lograr. Y bueno, en mi caso, a mí que me digan no puede hacer algo es como, dígamelo una vez más, por favor, porque realmente es como eso de activar ese otro punto donde uno dice, no, yo sí puedo, voy a buscarlo, va a ser difícil, sí, pero voy a buscar alcanzarlo contra lo que sea, me voy a enfrentar y bueno, pues sí, hay momentos en que las cosas no salen a como uno desea, pero al menos queda uno con esa satisfacción de que si dices todo lo que podías dar, si dices ese 110%, ese 150%, vas a estar satisfecho. Entonces, como mujer, le digo a otras mujeres, inclusive a otros hombres, nunca permitan que alguien les diga que no pueden hacer algo. Tomen eso como una fortaleza para decir, no, yo sí puedo, yo sí voy a salir adelante y lo voy a lograr. Por mí mismo, no porque quiera demostrarle nada a más nadie. Es por mí mismo, por demostrarme que puedo hacerlo, por demostrarme que puedo alcanzarlo y luchar por ese sueño, luchar por esa meta que se plantea en la cabeza de uno. Buenísimo, buenísimo, así es. Creer en uno mismo y luchar, trabajar mucho. Perfecto. Mila, ya creo que vos sos conocida por muchas personas a nivel nacional, a nivel internacional, tenés un nombre en la élite. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tanto como atleta, verdad? Por supuesto, como ciclista, como entrenadora, que también es un rol, pero también como persona, como madre, como hija, etcétera. Bueno, realmente te podría decir como esa persona que luchó, como esa persona que quiso salir adelante de todas las dificultades que tuvo, que nunca hay limitantes para poder alcanzar los sueños y como esa persona que motiva a otros a poder alcanzar metas. Realmente siempre busco poder motivar a esas nuevas generaciones, a esas niñas que vienen empezando, ser esa figura positiva sobre lo que se puede hacer, sobre lo que se puede alcanzar. A muchas niñas cuando se me acercan y que inclusive los papás le dicen, es que vea, usted puede llegar a ser como ella, yo simplemente les digo, no, es que no va a llegar a ser como yo, va a llegar a ser mejor que yo. Puede alcanzar mejores cosas que yo si se lo propone, si lucha, si trabaja por lo que desea. Entonces realmente como esa motivadora positiva de personas que busquen siempre ese trabajo fuerte y ese desarrollo propio para poder ser mejores y poder aportarle muchísimo más a la sociedad, a la ciudadanía, para que cada una de esas personas pueda ser mejor. Bien, linda forma de ser recordados. Y tal vez para cerrar ya el podcast, el espacio, una pregunta que me gusta hacer y el nombre del podcast desde un inicio, ¿verdad? Fue pensado en ese tema mental, en ese ejemplo que ustedes como profesionales en el deporte dan. Así que quisiera escuchar qué significa para vos tener una mentalidad de campeón o campeona. Es difícil, o sea, es que tener una mentalidad de campeón o de campeona, como se quiera ver, es un punto de, siento yo de cada persona, es que yo siento que cada persona trabaja en sí mismo de una forma distinta, cada persona tiene principios muy distintos, formas de trabajo muy distintos, pero siempre es buscar esa mejoría constante, es buscar no quedarse estancado en un punto y buscar siempre ser mejor. En el buscar vencerse a sí mismo, ser aún más campeón y no buscar vencer a otras personas, porque realmente no es como llegar y decir, ah, es que le gané a tal persona. Pues sí, puede ser muy satisfactorio eso, pero es buscar vencer los propios límites de uno y ir más allá, poder ser mejor para con uno mismo y buscar vencer cada uno de esos retos, porque realmente todos somos distintos y todos tenemos distintas metas por cumplir. Muy bien. Bueno, Mila, con esto cerramos las preguntas. Más bien, para mí ha sido un honor escuchar mucho tu historia, aprender de todo ese ejemplo de vida personal y como atleta, por supuesto, que ha sido increíble. Muchos retos, pero también muchos logros. Así que gracias y muchas felicidades por todo lo que has logrado y lo que vas a seguir logrando, que estoy seguro que hay Mila para rato, como dijimos ahora. Ya para cerrar, Mila, ¿algún mensaje que quieras dejar? Como dije en un inicio, ¿verdad? O como saben todos, el podcast lo que busca es trasladar el ejemplo de ustedes como atletas, de los retos que han tenido, de todo ese sacrificio alrededor de un deporte, sea el que sea,
que al final se refleja en la vida, ¿verdad? Por supuesto que sí, y que busque motivar y que busque inspirar a otras personas, ¿verdad? Ya hemos hecho algunas preguntas alrededor de esa parte de cómo otros podemos inspirarnos del ejemplo de ustedes, pero para cerrar, algún mensaje de tu lado. Que no permitan que les digan que no, no permitan que esa sea una barrera para no cumplir algo. Luchen siempre por lo que quieren y no permitan que ninguna persona, que nadie les pueda decir, usted no puede alcanzar eso, usted no puede estar ahí, usted no va a llegar ahí. Luchen, cada quien sabe hasta dónde puede dar. Cada quien tiene un sueño muy distinto, así que el no debería ser una palabra de nuestro diccionario deportivo, así que siempre tiene que ser ir más allá, tiene que ser un sí constante de que se pueden alcanzar los sueños y las metas. Perfecto, perfecto. Mila, nuevamente mil gracias por el espacio, mil gracias por tu tiempo y mil gracias por todas tus experiencias compartidas que al final yo estoy seguro que muchos que vamos a escuchar esto vamos a aprender y las vamos a traducir a nuestra vida. De mi lado, un placer. Te agradezco nuevamente y pues nada, espero que les haya gustado el podcast, que lo escuchen, lo disfruten, que lo compartan. Vamos a estar compartiendo también las redes de Mila para que la sigan y vean su trayectoria y la sigan apoyando a ella. Mil gracias a todos por escucharnos y los esperamos en un siguiente episodio.